El pensamiento crítico es fundamental para la educación. Soy William Rojas, cuento con estudios en filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y vamos a hablar sobre la teoría crítica y su aplicación en el mundo educativo. Como hemos visto y hemos entendido, el proceso del conocimiento es una continuidad histórica de aquella adquisición de saberes que nos permite aprender. Ojo a la palabra que estoy utilizando, la aprehensión con H intermedia. ¿Qué significa la aprehensión? Es la manera en que el sujeto, desde tierna infancia, desde que se es niño, se conoce y estructura el mundo a partir de los sentidos, de la experiencia, de la investigación, y que poco a poco a lo largo de la vida este proceso va mejorando o en otros términos va madurándose. La teoría crítica tiene una particularidad, es una teoría moderna, por así decirlo, porque confluyen muchos elementos. Primero, el marxismo. Segundo, el psicoanálisis de Sigmund Freud. Tercero, tenemos todos los movimientos postestructuralistas. Cuarto, el feminismo, la teoría queer. E incluso tiene aquella crítica decolonial o aquella crítica que tiene una visión un poco más étnica de cada pueblo. El pensamiento crítico tiene una serie de procesos, una serie de fases. Primero tenemos el agente lógico, es decir, la persona que hace el análisis de la propuesta. Primero revisa los datos. Segundo está el agente epistémico, quien justifica a partir de una serie de argumentos estos datos. Y tercero está el agente axiológico, es decir, es aquel en que asume un juicio de valor frente al objeto de estudio. Es muy importante señalar que estos agentes son agentes que van en una sola persona, no son distintos. Cada uno de nosotros hacemos una etapa de este proceso de una manera muy sintetizada. La argumentación, tanto lingüística como epistémica, se basa en una serie de relaciones sociales que generan un debate, que generan una historia y que genera una acción. Y esta acción es una evaluación de una serie de conjuntos y una serie de procesos históricos, pero que también se reconocen dentro de la condición política del sujeto. Es decir, que para la teoría crítica es fundamental las relaciones de poder para entrar a explicar estos procesos. Hemos visto en autores como Max Kohneman, que es de la Escuela de Frankfurt, quien escribió la teoría tradicional y teoría crítica, donde empieza a señalar estos aspectos. Quiero especificar que la teoría crítica, esto pues es un video corto, muy introductorio, pero la teoría crítica tiene este elemento de combinar diferentes vertientes ideológicas, incluso a veces contradictorias, pero que al final crean toda una amalgama de procesos modernistas o posmodernistas el concepto. Mezclar el marxismo, que es una visión de lucha de clases y es un materialismo histórico dialéctico, junto con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y hablamos de los instintos primitivos como del dolor, del deseo y demás, se aplican en el círculo social y eso conlleva a que en la escuela de Frankfurt, que fue muy conocida durante todo el siglo XX, se pudiera desenvolver estos procesos y se pudiera entender que la acción comunicativa iba en relación al sujeto. Pero ya no es el racionalismo que predominó, por así decirlo, con el mal denominado siglo de las luces y el modernismo como tal, sino ya es un racionalismo visto con una crítica de fondo. Y aquí es donde surge la teoría feminista, donde claramente dicen que la razón instrumental es una razón patriarcal y que por ese motivo tiene que hacerse toda una serie de desambiguaciones, es decir, buscar otros elementos totalmente distintos para esta explicación. Y todo esto desemboca hoy con las modernas teorías de género, con las modernas teorías queer, con las modernas teorías progresistas, que obviamente conllevan una serie de posiciones inconsistentes, incluso hasta el punto de no comprenderse a una a otra. El pensamiento crítico, si bien es cierto, es fundamental para el aprendizaje,
no es menos cierto que también debe tener un sentido, una razón y una estructura. Y es por ello que es necesario que no solo haya un pensamiento crítico, sino también haya un pensamiento propositivo, que esa es otra parte muy importante del ser humano. La crítica es necesaria, la crítica permite mejorar, pero la crítica no puede ser únicamente traspasando la realidad, buscando de pronto entre toda esta mezcla, buscar de pronto una serie de soluciones, sino también tener un elemento propositivo, un pensamiento propositivo que busque no quedarnos en aspectos contingentes, sino buscar soluciones universales, realistas, que nos permitan la adquisición del conocimiento. Como vuelvo y lo repito, esto es un video introductorio. Vamos a indagar más adelante qué significa realmente esta teoría crítica, cómo utilizaron aspectos de la modernidad como el racionalismo, vienen y los mezclan con aspectos del materialismo marxista, luego el psicoanálisis de Sigmund Freud, y cómo todo esto se mezcla hoy para llevarnos al punto en el que nos encontramos en pleno siglo XXI, que es con el progresismo de avanzada. Pero por ahora nuestro enfoque es el tema educativo. Un pensamiento crítico debe conllevarnos claramente a poder entender la realidad y buscar también soluciones para ello. Un saludo para todos y chao chao.